Puntos clave de las infecciones del sistema nervioso central y concretamente meningitis y encefalitis. Entonces vamos a empezar definiendo la meningitis como la presencia de bacterias en el espacio subaracnoideo produciendo reacción inflamatoria. Entonces esa va a ser nuestra definición. Va a estar asociado con patologías como neumonía, otitis media aguda, sinusitis, concretamente porque estas patologías van a estar relacionadas con una de las principales etiologías, la cual es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, estas etiologías se van a relacionar con, más bien, estas patologías se van a relacionar con esa etiología que a su vez se relaciona con meningitis. Y también tenemos edad avanzada, no vacunación contra ciertas patologías como puede ser meningitis o tuberculosis, y también en concreto de la tuberculosis tenemos inmunosupresión, que va a ser un factor de riesgo muy importante para esta. Y bueno, ahora sí, en la etiología, que ya lo elucidamos un poquito ahorita en los factores, vamos a tener en primer lugar Streptococcus pneumoniae y, y Neisseria meningitidis. Entonces, esa va a ser responsable o estas van a ser responsable de hasta el 80% de los casos de meningitis. Y también tenemos otras bacterias como Listeria monocytogenes, gram negativas como E. coli, Klebsiella o Pseudomonas. Y también importante conocer la etiología de Mycobacterium, ¿no? Entonces, Mycobacterium ya sea tuberculosis, bovis, Mycotia africanum, caneti. Entonces, todas estas que también se van a relacionar ampliamente con la tuberculosis. En cuanto a la clínica, vamos a tener como principales síntomas fiebre y letargia, 97 y 73% respectivamente. Entonces, esto lo podemos englobar en fiebre y signos neurológicos, en donde va a estar ahí la letargia, pero también se puede encontrar ahí pues somnolencia, perdón, alteraciones al estado mental en general, ¿no? Entonces, fiebre y signos neurológicos. Hay que quedarnos con eso. Convulsiones va a estar presente en el 50% de los casos de meningitis. Entonces también puede ser un signo neurológico, ¿no? De nuevo, regresamos. Fiebre más signos neurológicos. De hecho, lo voy a anotar aquí. Fiebre más signos neurológicos. Y también es importante conocer la triada clásica de la meningitis y que va a ser también lo que componga al síndrome meningeo. Entonces, esta tríada va a estar compuesta por, adivinen qué, fiebre, alteración al estado mental, signos meningeos y aquí nada más lo que vamos a agregar en el síndrome meningeo va a ser la rigidez de cuello. Entonces, nuestro signo de Kerning para positivo, que va a ser nuestra rigidez de cuello, ¿no? Signo de Kerning, signo de Brudzinski. Entonces recuerden esta parte de como que doblarle o elevar la cabeza del paciente va a generar que doble su rodilla, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Como que doblarle la rodilla o estirarle las piernas va a hacer que doble él su cabeza, ¿no? Entonces es más o menos en lo que consisten estos dos signos. Entonces rigidez de cuello y eso va a ser rigidez de cuello o rigidez de nuca también puede ser, ¿eh? Entonces eso va a ser lo que componga al síndrome meningeo. Y también podemos encontrar otro dato que puede ser la cefalea, que de nuevo lo podemos englobar en los signos neurológicos. Entonces la clave es fiebre y signos neurológicos. Ya si le agregamos además la rigidez de cuello, vamos a estar ante un síndrome meningeo y pues es ya muy difícil salirnos de ahí, ¿no? Y también vamos a tener signos o tenemos que saber los signos de una hipertensión intracraneal. Entonces, hipertensión intracraneal se va a caracterizar por vómito en proyectil, muy importante eso. Y además, pues los signos clásicos que conocemos de una hipertensión intracraneal. Entonces, papiledema, fontanela bombada, separación de suturas en el contexto de un recién nacido. El diagnóstico de la meningitis lo vamos a realizar con el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, el estudio del líquido cefalorraquídeo es de rutina sumado a un hemocultivo que también va a ser de rutina. Pero el estudio del líquido cefalorraquídeo va a ser lo que nos dé la diferenciación entre bacteria, virus o también tuberculosis, ¿no? Entonces es importante realizar este estudio, como vemos, de líquido cefalorraquídeo. Y además a este líquido cefalorraquídeo le vamos a hacer también estudio de Gram y si en este Gram sale negativo, no como tal de Gram negativo de bacterias, sino un Gram sin ninguna clase de resultado, negativo
negativo de estudio, vamos a hacer aglutinación y PCR para intentar buscar ahí, en cambio, virus, ¿no? En lugar de bacterias. Y podemos hacer también, o se menciona, un ATAC a los pacientes que estén muy inestables, realizarles un ATAC antes de la punción con la que vamos a obtener el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué le vamos a estudiar al líquido cefalorraquídeo? Vamos a estudiarle principalmente celularidad, vamos a estudiarle glucosa o los niveles de glucosa que tenga, proteínas y si tiene, bueno, la apariencia, ¿no? Si tiene apariencia transparente, turbia, etc. Entonces, apariencia. Vamos a tener distintas características dependiendo de si es, bueno, lo normal es que haya menos de 5 células. Las células son células inmunitarias. Que haya menos de 5, que haya más de 45 miligramos de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, o también se refiere como 3/4 de la glucosa sistémica, pero quedémonos con 45. Proteínas que hayan menos de 45 y la coloración es que sea transparente. De hecho, algunos, bueno, a mí me tocó que algunos maestros se refirieran a él como agua de rocas. Y aquí es donde vamos ya a hacer la diferenciación entre una bacteriana, una tuberculosis y una viral. En lo que cada una va a tener su clave y vamos a empezar con la bacteriana. Entonces, la bacteriana, lo que nos tenemos que acordar es que va a haber muchas células, porque obviamente produce inflamación y las bacterias se van a comer la glucosa, ¿no? Entonces va a haber menos glucosa. Entonces, células, muchas dijimos, más de 1000. ¿Y qué células van a ser? Neutrófilos. Porque pues son las células que van a responder ante las bacterias, ¿no? Y como dijimos, la glucosa va a estar baja en menos de 45 porque las bacterias se la están comiendo. Entonces menos de 45. Proteínas van a estar elevadas, pero no tanto. No es la característica. Entonces aquí van a estar entre 100 y 500. Pero nada más recordar, la característica son las células, neutrófilos y la glucosa disminuida. Proteínas 100 a 500 y el líquido va a ser turbio. Bueno, más bien la apariencia va a ser turbia. En el caso de la tuberculosis, vamos a tener células, va a estar elevado. Entonces, aquí lo que pasa es como si invirtiéramos en la tuberculosis, es como si invirtiéramos proteínas con células, ¿no? Entonces lo que va a estar elevado son las proteínas y las células van a estar elevadas, pero no tanto, ¿no? Entonces las células las vamos a encontrar en menos de 500 y aquí lo característico es encontrar las proteínas en más de 500. Y dice que hasta puede llegar a 5000, imagínense. 5000 proteínas en el líquido cefalorraquídeo, 5000 de proteína en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también aquí, al ser Mycobacterium tuberculosis una bacteria, va a disminuir o se va a comer la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Entonces también va a estar en menos de 45. Y para acordar, y la apariencia puede ser turbia o puede ser clara. Entonces es indistinto. Aquí no vamos a guiarnos por la apariencia. Y la forma en la que nos podemos acordar que tuberculosis eleva proteínas es que, bueno, recordemos que hay una Mycobacterium que es Mycobacterium bovis, ¿no? Y bovis es de carne o de res, ¿no? De vaca, más bien. Bovis es de vaca. ¿Y de dónde sale la carne? De la res, ¿no? O de la vaca. Y pues, ¿qué sale de la carne? Es una mnemotecnia que me generó en mi cabeza, pero que con la que podemos recordar más fácil esto, ¿no? Que la tuberculosis eleva proteínas por Mycobacterium bovis, que bovis es vaca, de la vaca sale la carne y de la carne salen las proteínas, ¿no? La carne es proteína. Y bueno, entonces nada más recordar, lo característico de la tuberculosis es elevar proteína y disminuir también glucosa. Y por último, la viral, lo característico en la viral es que va a disminuir la glucosa, o más bien no es que la vaya a disminuir, sino que va a estar totalmente normal. Entonces los virus no van a usar glucosa. Entonces aquí la glucosa la vamos a encontrar en los rangos de normalidad, más de 45. Eso es lo característico. Aquí las células sí van a estar elevadas, pero no tanto, ¿no? Como en bacterias, pero un poquito más que en tuberculosis, ¿no? Entonces van a estar en menos de 1000. ¿Qué células van a ser? Linfocitos, que son los que atacan las infecciones virales. Lo característico aquí, como decimos, es la glucosa, que va a estar en rangos de normalidad. Y pues las proteínas van a estar igual, menos de 100, bastante normales, o no cayendo en la normalidad, pero bastante bajas. Y la apariencia aquí también va a ser clara, ¿no? Eso es como vamos a diferenciar nosotros un
líquido cefalorraquídeo con el puro estudio pues citoquímico, ¿no? Y pasamos al tratamiento. Entonces, importante saber que antes de dar antibiótico está indicado por guía de práctica clínica pasarle al paciente dexametasona. No quiere decir que por pasar la dexametasona ya no vayamos a dar antibiótico, pero tiene que iniciarse este fármaco, perdón, antes de iniciar el antibiótico. Y a la dexametasona ya después le vamos a asociar antibióticos. Entonces, dexametasona más antibiótico. Y antes del antibiótico tiene que ser cuando tomemos tanto el líquido cefalorraquídeo como el hemocultivo. ¿Qué antibióticos van a ser? Como primera línea vamos a tener las cefalosporinas. Entonces vamos a tener ceftriaxona o cefotaxima. Entonces primera línea, cefalosporinas. Y como segunda línea vamos a tener meropenem o cloranfenicol. Entonces ya nos vamos a antibióticos un poco más fuertes, ¿no? Meropenem o cloranfenicol. Y en caso de nosotros detectar resistencia, alergia a alguno de estos o también que encontremos Staph aureus, recordemos que estamos haciendo 1 gramo de líquido cefalorraquídeo, vamos a dar vancomicina. Entonces vancomicina, que ya también es algo más fuertecito, sobre todo para Staph aureus meticilino resistente. Y bueno, en caso, esto para una ¿cómo decirlo? Una meningitis bacteriana normal, ¿no? Que no sea tuberculosa. Si tenemos o si detectamos tuberculosis, lo que vamos a dar es un esquema de tratamiento de tuberculosis, ¿no? Entonces vamos a dar rifampicina, piracinamida, etambutol e isoniazida. Estos tratamientos recuerden que son larguísimos, 8 o 10 meses, y pues nada más eso. Y vamos a tener también fármacos adyuvantes para la sintomatología. Entonces vamos a tener fenitoína para tratar las crisis convulsivas o manitol para tratar el edema cerebral. Y es importante también aquí saber que tiene que colocarse al paciente en posición de semi-Fowler para intentar pues prevenir la hipertensión intracraneana. Y eso sería todo en cuanto a meningitis. Pasamos a encefalitis, que es un tema mucho más rápido y sobre todo ya conociendo esta parte del estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, encefalitis va a ser una inflamación del cerebro de causa infecciosa o también inmunitaria asociada a clínica de disfunción neurológica. Entonces, esta clínica puede ser convulsiones, parestesias, etc. Entonces, recordemos nuestra característica clínica de la meningitis, fiebre más disfunción neurológica, ¿no? Entonces, es difícil diferenciar una encefalitis de una meningitis. Lo que hay que saber en la encefalitis es que la principal causa va a ser viral. Eso es como lo vamos a diferenciar. Y bueno, en el contexto, yéndonos como a un caso clínico real, ¿no? Nos llega un paciente con la clínica clásica, ¿no? Entonces vamos a tener fiebre y signos neurológicos. Entonces vamos a estar entre una meningitis y entre una encefalitis. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar bacteriana o tuberculosa, donde nos quedaríamos en meningitis. Pero si encontramos viral, nos iríamos directamente a verlo como una encefalitis, porque es lo más común, ¿no? Entonces, eso es como lo vamos a diferenciar. ¿Qué virus van a ser los que nos causen? Van a ser el herpes, en primer lugar va a ser herpes 1 y 2, y en segundo lugar vamos a tener el virus Coxsackie. Y la localización más frecuente va a ser en la región frontotemporal. El diagnóstico lo vamos a realizar, como ya vimos, con el líquido cefalorraquídeo, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vimos acá que para que sea viral, tiene que tener la glucosa en valores normales, ¿no? Y además a este líquido cefalorraquídeo, en esta parte de aquí, le vamos a realizar tinción de Gram y le vamos a realizar también estudios de aglutinación y PCR. La PCR es con lo que nosotros vamos a confirmar el origen viral, ¿no? Y va a ser el diagnóstico definitivo. Y el tratamiento como tal va a depender del agente etiológico que encontremos, ¿no? Si encontramos herpes, el tratamiento va a ser con aciclovir. Si encontramos varicela o citomegalovirus, el tratamiento va a ser con ganciclovir. Y si encontramos enterovirus, va a ser con inmunoglobulina intravenosa. Y también si encontramos VIH, pues con antirretrovirales. Y eso sería todo en cuanto a encefalitis y en cuanto a meningitis. De este lado quedan ambos apuntes y sería todo. Muchas gracias.